Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Good morning. Good morning. How are we today? Very good. Wow. Así es como hablan inglés en Obón, ¿verdad? Muy bien. Oh. Qué bien, qué bien. That's very good. Ay, ay, ay. Bueno, Dios le bendiga a todos. The Lord bless you all. Without missing one of you, all of you. Y entonces vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo. Let's go into our Bibles. Matthew. Book of Matthew. Mateo, por supuesto, el primer libro del Nuevo Testamento. Matthew is the first book of the New Testament. Y vamos al capítulo 24. Let's go to Matthew 24. Chapter 24, please. Y entonces, en honor a la lectura de la palabra de Dios y no al que lo lee, vamos a ponernos de pie. In honor of the reading of God's Word, not the person who's reading it, please let's stand up and let's... I'll be reading first in Spanish, then in English out of the New King James Version. So, just so you know. Entonces, es que le estaba diciendo la versión de la que voy a leer en inglés, porque en inglés tienen como 50,000. Y entonces tienes que decir cuál es, porque entonces cree que estás leyendo en chino. Entonces, pero bueno, vamos a buscar Mateo 24, los versículos 9 al 14. Matthew 24, 9 y 14. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Matthew 24, 9 to 14. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. And then the end will come. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos las gracias por tu palabra. We thank you, Lord, for your word. Y te damos las gracias que aún cuando lo oímos y parece tan duro y difícil, and even though we listen to it and it seems so rough and tough, Señor, tú nos das paz. Tú nos das calma en medio de las distintas tormentas de nuestras vidas. Lord, you give us peace. You give us calm in the midst of every storm that we face in our lives. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones. And we ask you, Lord, that you will speak and that you will soften our hearts. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. Amen. Pueden tomar asiento. You may be seated, please. Bueno, la semana pasada vimos que estamos entrando en los versículos anteriores, estamos entrando en los dolores de parto de los últimos tiempos. Y nos fijamos que al principio del siglo pasado, con la invención de la radio y luego la televisión, oír de guerras y rumores de guerras, y también pudimos ver levantar a nación contra nación.
y reino contra reino, y los estragos de las pestes y hambres y los terremotos en diferentes lugares. Y estos eventos seguirán creciendo en frecuencia e intensidad. Now last week, as we read in Matthew 24, we noticed that we were entering in the birth pangs of the end times. We noticed that with the invention of the radio at the beginning of last century, and then the television, we could hear of wars and rumors of wars. We could also see nation rise against nation, and kingdom against kingdom, and also the effects of famines, pestilences, and earthquakes in various places. And these events will keep on growing in frequency and intensity. Ahora, yo puedo entender que a nadie le gusta oír las palabras que les acabo de decir, ni mucho menos escuchar las palabras que leímos al principio en Mateo 24 del 9 al 14. Y debemos recordar algo muy importante, que estas palabras las dijo el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Estas palabras las dijo Jesús. El Aleph y el Tav, el Alfa y la Omega, la A a la Z, el principio y el final. I can understand why nobody likes to hear these words which I just spoke, and much less listen to the words that we read in Matthew 24, 9 to 14. We should remember something very important, that these words were spoken by the creator of all we can see and cannot see. These words were spoken by Jesus. The Aleph and the Tav, the Alpha and the Omega, the A and the Z, the beginning and the end. No se preocupen, tengo 50 páginas más. We're going to have 50 more pages. Leemos el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os ¿qué? Matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, algunos piensan que por solo mencionar la palabra tribulación, la tribulación, Jesús se está refiriendo a la tribulación y la gran tribulación. Y claro que esto ocurrirá aún más durante los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Y Jesús se lo está diciendo a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Ellos enfrentarían la tribulación y el ser aborrecido por todos antes que viniese el tiempo de los 7 años de tribulación y la gran tribulación. ¿Cierto? Están dormidos. So let's read verse 9. It says, then they will deliver you up to tribulation and what? Kill you. And you will be hated by all nations for my name's sake. Now, some think that because the word tribulation is mentioned by Jesus, that it is referring to the tribulation and great tribulation. And naturally, these things will occur much more during the 7-year tribulation and great tribulation. And Jesus is saying this to his disciples on the Mount of Olives. They would face tribulation and be hated by all before the time of the 7-year tribulation and great tribulation. I mean, are they alive today? ¿Están vivos hoy? ¿Los discípulos que escucharon esto en este momento? No. O sea, aquí en la tierra no, pero con el Señor sí, of course, with the Lord, they're alive. Y en toda la historia de la Iglesia de Cristo, los creyentes bíblicos hemos enfrentado las persecuciones de todas partes por medio de líderes políticos y líderes religiosos alrededor del planeta. Y nosotros, la Iglesia Bíblica El Shaddai, creemos, según lo que está escrito en la Biblia, ojo, muy importante eso, que la Iglesia de Cristo no estará presente sobre la tierra durante los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. ¿Estaremos con quién? El Señor. Amén.
fin, estaremos con el Señor Jesús en el cielo disfrutando de las bodas del Cordero. Y aquí tengo que hacerlo, no puedo seguir lo que dice aquí. Tengo que cantar. I can't keep what's here, I have to sing. Y los que solo saben en inglés, and if you remember this in English, el cielo es un lugar maravilloso. El cielo es un lugar maravilloso, lleno de gloria y gozo. Allá puede ver a mi Salvador. El cielo es un lugar a donde voy. El cielo es un lugar maravilloso. Claro que sí. Eso es para despertarnos, porque ya imagínate. Entonces, estaremos con el Señor. Estaremos con el Señor en el cielo disfrutando de las bodas del Cordero. In all of the history of the Church of Christ, the biblical believers have faced persecution everywhere by political leaders and religious leaders all over the planet. And as the biblical church of El Shaddai, we believe, according to Scripture, that the Church of Jesus will not be present on the earth during the 7 years of the tribulation and the Great Tribulation. As we just sang, of course, in Spanish, I won't repeat it in English, so I don't scare everybody off, that we will be... Oh, you want me to sing it? Okay. Vlad, are you ready? I'm ready. Oh, okay. Carmen, are you ready? Wow, esta mañica y mira, hasta le pica al inglés. The thing is that we will be enjoying the marriage supper of the Lamb in heaven. Let's see if I remember it in English. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. Heaven is a wonderful, heaven is a glorious, heaven is a wonderful place. Claro, es un poquito distinto, ¿verdad? Pero bueno. Or should I do it with all of... No, We just don't have as much flavor in our culture, that's what it is. Wow. It's just we don't have a banjo. Es que no tenemos un banjo. Okay. You missed it all. What is it? Yeah, well, you can see it in the reruns. Okay. Entonces, sin embargo, antes de que seamos llevados con el Señor al cielo, antes de eso, Dios no nos garantiza que nuestro tiempo sobre la tierra sea sin problemas y sin angustias. Está forrado la palabra diciendo de que mira, vas a tener problemas. Mira, los he enviado entre lobos. Y los lobos son tan lindos. ¡Ay, qué lobito tan lindo! ¡No! Te muerden, muchacho, y te dan rabia y todo lo demás. No solamente el vecino te da rabia, sino el perro también. Entonces, ahora bien, entonces, por favor, como escribió un pseudo pastor un día, que puedes tener tu mejor vida ahora. No esperes tu mejor vida ahora. Viene después, eso sí que es mejor. Y es más, Jesús nos dice que seréis aborrecidos de todas las gentes
¿Por causa de qué? De su nombre. Exacto. Entonces, cuando estás en el libro de cara y empiezas a hablar de Jesús, ¿qué digo? El Facebook. Cotilleo a millón. ¿Qué vas a tener si empiezas a hablar de Cristo? Vas a tener mucho, no me gusta, ¿verdad? Y hasta te sacan del libro de cara, ¿verdad? Entonces, para todos los que fueron creyentes bíblicos durante el régimen franquista aquí en España, saben exactamente a lo que se está refiriendo Jesús en este versículo. Para otros que han sido creyentes en los países comunistas, o en los países islamistas, budistas o hinduistas, animistas y chamanistas, y bueno, pon lo que tú quieras ahí para enojar a todo el mundo, conocen muy bien lo que es la persecución en contra del Evangelio de Jesucristo. Furthermore, even before we are taken to be with the Lord in heaven in that wonderful place, God does not guarantee that our time on this earth will be without problems and without fears. And please, like this one pseudo-pastor wrote a book saying that you can have your best life now. Well, maybe for him, I sure hate to see his eternity. But anyway, do not expect your best life now. Jesus himself tells us that you will be hated by all nations for my name's sake. So if you're like Facebook and everything, and you start talking about the Lord, you're going to get a lot of dislikes, right? Or you might be put in Facebook jail. And for all of the believers that lived during the Franco regime here in Spain, you know exactly what Jesus is referring to in this verse. For others that have been believers in communist countries, in Islamic countries, Buddhists and Hindus, animists and shamanists, and how many other countries I can make angry at me, they know all too well the persecution against the gospel of Christ. El problema no solo lo encontramos con los que no creen, pero Jesús añade que algunos de los que son considerados de la familia de la fe también se encargarán de entregar a los creyentes verdaderos en Cristo a las autoridades que buscan su destrucción. Leemos el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Si lo mismo le pasó a Jesús. Lo mismo. Quien fue entregado por Judas Iscariote a los soldados. Entonces, ¿por qué pensamos nosotros que esto no nos podría pasar? Hermanos, olvidémonos por un segundo el mundo evangélico. Un segundo. Y aún con este asunto del COVID-19, hay aquellos que han llamado a las autoridades porque oyeron a alguien toser en la casa de al lado. ¿Solo porque tosió? Por favor. This problem is not only with the unbelievers, but Jesus added that some whom we consider to be of the family of the faith will also turn in true believers in Christ to the authorities that seek their destruction. We read verse 10, and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Now, if the same thing happened to Jesus, he was betrayed by Judas Iscariot and handed over to the soldiers of the temple. Now, why would we think that this could not happen to us? Brethren, let's forget about the evangelical world for a while. Even during COVID-19, there have been those that have called the authorities because they heard someone cough in the house next door. Is this ridiculous or what?
Y al leer los próximos versículos 11 y 12, vemos que Jesús repite la señal más conocida que representa estos dolores de parto: el engaño y la mentira. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. A muchos, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, si están fríos pueden llegar a Zaragoza para que se calienten un rato, ¿verdad? Ahora, ¿qué vemos hoy día por los telediarios y por los medios de comunicación masiva? Vemos engaños, mentiras, ¿verdad? Traiciones, hechos por los propios que han jurado proteger y defender a la población, manteniendo a las personas en una constante expectativa de angustia y alarma. Y todo para obtener mayor control y dominio sobre los seres humanos. Sea por la pandemia o por la delincuencia impune, esta angustia es aprovechada por los gobernantes. As we read verses 11 and 12, we see Jesus repeating the number one sign of the birth pains: lies and deception. Verse 11, then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow what? Cold. And what do we see today on the news? And on the mass communication outlets? We see deceit, lies, betrayals. And they are being made by those that have sworn to protect and defend the population. They are keeping the public in a constant state of shock and alarm. All this is to have more control and dominion over mankind. And whether it is by using the pandemic or the unfettered lawlessness, this fear is being used by our governments. Hasta ahora solo hemos mirado lo que ocurre en el plano general fuera de la iglesia y debemos preguntarnos cómo está afectando todo esto aún dentro de la iglesia. Y hemos leído en el 10 que muchos ¿qué? Tropezarán. En el 11 que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el 12 que el amor de muchos se enfriaría, ¿verdad? Until now we have seen what happens on a general scale outside the church. Now we must ask ourselves, how is this affecting the church from within? In verse 10, the NKJV says that many will be offended. Oh, right? In verse 11, many false prophets will rise up and deceive many. And in verse 12, we see that the love of many will grow cold. Jesús nos da la fórmula para el fracaso del creyente. ¿Me oyeron bien? El fracaso del creyente. Pero Jesús quiere que nosotros triunfemos. ¡Amén! Pero aquí nos está diciendo exactamente cómo nosotros fracasamos como creyentes. Y eso, si no estamos sumergiéndonos en su palabra diariamente para buscar la fortaleza y la sabiduría que solo su palabra nos puede dar. Dice el 10 que tropezaremos si nuestro enfoque está puesto solamente en nosotros mismos y no amando a Dios primero y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Jesus gives us a formula for failure of the believer. Pastor, you're saying that Jesus wants us to fail? No, not at all. But he's telling us that this is how failure comes. That is, if we are not diving into his word daily to seek the strength and wisdom that only his word can give us. Verse 10 says that we will be offended. The word is offensive. Is not that the word of the day that we will always be offended if our only focus is placed firmly on ourselves and not on loving God first and secondly our neighbors as ourselves. Si así hubiera sido el pensamiento de muchos creyentes en Cristo Jesús que ayudaron a esconder a los judíos de los nazis,
entonces muchos más descendientes de Abraham, Isaac y Jacob no hubiesen sido salvados del genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. Si todo era lo que estaban pensando en yo, no existiría un judío en toda Europa posiblemente. If the mindset of many believers in Christ Jesus that helped hide the Jewish people from the Nazis would have been fixed solely on self, then many more descendants of Abraham, Isaac, and Jacob would not have been spared from the genocide during the Second World War. It would have been horrible. I mean, much worse than what it was. El 11 nos habla de los falsos maestros y que engañarían a muchos. ¿Y no es eso lo que está sucediendo en todas partes? Déjame preguntarles. Vamos a ver. ¿Estamos listos? ¿Cuántos de los supuestos profetas que andan por ahí, de todos los colores y sabores, profetizaron correctamente acerca de la aparición del COVID-19? ¿Cuántos profetizaron eso? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Yo estoy hablando de todos los colores y sabores. Me imagino que aún si Walter Mercado hubiese estado vivo, también hubiese dicho lo mismo. Mucho amor. ¿Me entiendes? Nada del COVID, a lo mejor si hubiese muerto. O sea, perdóname, no quiero poner más problemas. Pero ese es el problema. Ahora, esto especialmente para los gringos. ¿Cuántos profetizaron correctamente acerca de los resultados de las elecciones de los Estados Unidos? ¡Ninguno! Porque todos decían Trump, ¿verdad? Ojo, tengo que decir que yo también quería que ganara Trump. Se los digo. Pero ninguno profetizó correctamente. Y en los últimos años, o sea, han pasado varios años, ¿cuántos de los supuestos profetas han acertado con la fecha del rapto de la iglesia? Comenzando con Elena G. de White. ¡Ninguno! Porque la palabra nos dice que nadie sabe el día ni la hora. ¡Nadie! Eso es solamente para mencionar algunos. En verse 11, Jesus talks about false teachers and that they will deceive many. And is that not what is happening everywhere? Let me ask you, how many of the supposed prophets of all shapes and sizes prophesied correctly the appearance of COVID-19? How many said, there in 5 years we'll have this horrible, maybe Bill Gates, we'll have this horrible thing coming down the pipe called the COVID-19. How many of those prophets were talking about that? None. Nobody. Let's see. Another one. This is for us gringos, okay? How many of these prophets correctly got the results of the USA elections? Everybody's silent. None. I wanted Trump to win, and everybody was saying Trump. But no. But the Lord has other plans. He has it all in His hands. And you know what they used to do to false prophets in the Old Testament? The new prophets of today, they're thankful that we're in the time of grace right now. And in the past several years, how many of the supposed prophets have hit the nail on the head with the correct date for the rapture of the church? How many? Starting with Helen G. White. How many have gotten that one right? Nobody. None. Those are just a few things that have not been prophesied. Entonces, después de estar centrándose en uno mismo y de haberse tragado las mentiras de los falsos profetas, con aún más razón llegamos al 12, al versículo 12.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por supuesto, si lo único que estoy viendo y viviendo tiene que ver conmigo y no con la voluntad de Dios para mi vida por medio de su palabra, ¿qué podemos esperar? Se nos enfría el amor hacia Él. So after focusing on ourselves and having been listening to the lies of the false prophets, with more reason we get to verse 12. And because lawlessness is abounding, the love of many will what? Grow cold. Of course. If all that I'm seeing and living has to do with my will and not God's will for my life as found in His Word, what do we expect? Our love for the Lord will grow cold. Just will. Entonces no podemos quedarnos en el ciclo vicioso así como los hámsters y no llegan a ninguna parte, que vivimos lamentándonos nuestras heridas y vivir siempre sumergido en el sufrimiento de nuestras malas decisiones. Jesús, hablándole a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, 4 y 5, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es tiempo de entregar todo eso en las manos del único que nos puede perdonar y nos puede restaurar. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas cositas. No, de toda maldad. De toda maldad. So we must not stay in this vicious cycle like a hamster in the wheel. You know, in which we live licking our own wounds and continue to live submerged in the suffering of our poor decisions. Jesus, speaking to the church in Ephesus, says, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember, like Mufasa, remember. Therefore, from where you have fallen, repent. Repent. Give this all in the arms of the only one that can forgive us and restore us. 1 John 1:9 says that if we confess our sins, we confess them directly to Him. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from some bad things. No, all unrighteousness. Jesús nos sigue animando a fortalecernos en Él siempre. Amén. Gracias, Amparo, estás viva todavía. Gloria a Dios. Estás despierta, porque muchos han dormido en el Señor primero y serán resucitados con Él. Muy bien, entonces, versículo 13 dice, de Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. No es que tienes que perseverar hasta el fin de los días, no, sería hasta el fin de tus propios días. ¿Ok? Debemos perseverar en seguirle y servirle con el amor con el cual Él mismo nos da. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Nuestra meta es que Él es nuestra meta. Jesús vivió, sufrió, murió en la cruz para pagar nuestra deuda que tenemos con Él. Luego Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día. Y vemos en el 14.
y será predicado este evangelio o estas buenas nuevas, estas buenas noticias del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Jesus keeps encouraging us to strengthen ourselves in Him always. Matthew 24:13 and 14. 13 says, "But he who endures to the end shall be saved." So that means only those people that get right to that end? No, it's whenever we should be faithful until our own lives end. Okay? It says, "But he who endures to the end shall be saved." In other words, we must persevere in following and serving Him with the same love that He Himself gives to us. Come what may. He is our goal. Did you know that? That Jesus is our goal? So when we get to heaven, we're going to say, "God! You probably never thought of it that way. It's, my kids say it all day long. Oh, praise the Lord. Okay. So the Lord is our goal. He is the one that is our goal. Jesus lived, suffered, and died on the cross to pay our debt that we have with Him. Then Jesus was resurrected from the dead on the third day. Verse 14, "And this gospel, or good news of the kingdom, will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come." Y pienso que estamos viviendo en el tiempo más importante en la que la iglesia ha vivido nunca jamás. Es tiempo. Y perdona lo que voy a decir. Es tiempo de amarrarnos los pantaloncitos espirituales. Y amarrarlos bien. Así como nos dice en Efesios 6. Versículos 12 y 13 dice, "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes." Versículo 13, "Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes." O sea que los creyentes solamente tenemos un día malo, ¿verdad? Son casi todos los días, ¿verdad? Pregúntale a Carmen, eso es todo. Y al Kiki, claro que sí. Entonces, pero el enemigo de las almas se ha valido de la situación para causar división entre la iglesia, usando cosas como si se debe cantar o no para alabar a Dios. Durante esta época. No son respuestas fáciles. Eso es, si no estamos fijando nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. I believe that we are living in the most important time which the church has ever lived. It is time to fasten our spiritual belts securely. Just like we read in Ephesians 6, 12 and 13 says, "For we do not wrestle." Who knows, maybe you're Andre the Giant or something, you know. But we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places, and yes, they do exist. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. And having done all, to stand. So that means we only have one bad day. Right? Yeah, one bad day after the other. That's pretty much it. Yeah, tomorrow's another bad day. Here, another. No, well, yeah.
The best people to ask about that is Carmen and Juan Jose. Yeah. Anyway, but no, every day, and we have the armor of the Lord. The enemy has used this current situation of COVID to cause division within the church, using such things as if the church should sing or not sing to praise God. These are not simple answers. That is, if we are not fixing our eyes on Christ Jesus, the author and finisher of our faith. Entonces, ¿qué pasará cuando la iglesia es confrontada con la situación que ya no tendremos la libertad de compartir que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Si todavía no estamos decidiendo si vamos a alabar al Señor o no, cantando, entonces cuando una cosa más gorda como esto, que no podemos compartir las buenas nuevas, entonces claudicaremos ante aquellos que quieren silenciar la predicación de la palabra de Dios. No. Gracias a Dios por Carmen, porque ella, si quieres que alguien te defienda, ella es. Okay. Una cabeza como una piedra. Ahí. Así es, esa mañica. Ok, entonces, segunda de Timoteo 4. Quiero que todos vayamos a segunda de Timoteo, y está después de primera de Timoteo, no lo pueden perder. Y claro, después de segunda de Timoteo está Tito. Entonces, segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Y tranquilos, estoy llegando al final. Si ustedes dirán si están llegando a mi final. Ok. Pero ahí tenemos, 2 de Timoteo 4, 1 y 2 dice, este es Pablo escribiendo a Timoteo diciendo, te encarezco delante, y ojo, están en el tiempo del emperador Nerón, ese osito de peluche tan lindo, no, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que Él va a ser el que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. No es una sugerencia, es un mandamiento. Prediques la palabra. Y mira cómo, que instes a tiempo Y fuera de tiempo. y fuera de tiempo. O sea, el COVID, podríamos decir que estamos fuera de tiempo, ¿verdad? Y dice ahí, redarguye, reprende, exhorta. Todas son palabras que el mundo de hoy les encanta escuchar, ¿verdad? Ay, sí, repréndeme otra vez. Ay, qué lindo. No, nadie le gusta eso. Y dice, y aquí viene lo que tiene mucho Nuria, ¿verdad? Con toda paciencia, ¿verdad, Nuria? Gracias a Dios que te contienes, ¿verdad? Muy bien, ok. Con toda paciencia y doctrina. O sea que tenemos que saber qué es lo que estamos predicando. Tenemos que vivirlo primero. No hay otra forma. So what will happen when the church, you know, we've just been going through this whole thing that oh, should we sing or shouldn't we sing, you know, to the Lord? No! What will happen when the church is confronted with the situation where we will no longer be free to share that Jesus is the way? He is the truth. Not that, oh, you have your truth, I have my truth. No! When you're in a court, what are they? You either have truth or the person is what? Lying. There's not two ways. There's not two versions of the truth. Oh, that's my truth. Thank the Lord that we don't have two judges there. Because now the Supreme Court, they want to put more in the U.S., of course. But anyway, that's another detail. So anyway, but Jesus is the way, the truth, and the what?
The life. Life. He is life. Life everlasting. So knowing that, as the church, will we cower before those that want to silence the preaching of the Word of God? Is that what we have to do? If we are supposedly the last line of defense, the Lord tells us to go and take the gates of hell. How are we going to do it for... I know you're having caramel popcorn there. I can smell it from here. Let's go to 2 Timothy 4, 1 and 2. I charge you, therefore, before God and the Lord Jesus Christ. We got to remember that Paul is writing to Timothy, and he has a wonderful leader in power at that time, that lovely man called Nero. Is he just a sweet peach? Dude. Of course not. I charge you, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who will judge. It's Jesus who will be the judge. Not Bill Gates. It'll be Jesus. Who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. He says, preach the word. Now is he saying, let me suggest to you something nice to do. Preach the word. No, it's a command. Preach. Be ready in season. Oh yeah, when everybody loves me? Yes. And out of season, when everybody hates me? Yes. Convince, rebuke, exhort. Words that today's culture we just love. Oh yeah, rebuke me again, Pastor. I love it. No. Convince, rebuke, exhort with all what? Patience or long suffering and teaching. That means that we have to know exactly what we are preaching. We have to live exactly what we are telling others. Entonces, iglesia, tenemos que despertarnos, ponernos las pilas, porque a pesar de que somos chiquitos en número, Él ya venció. Amén. Él ya venció. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es dar la noticia. Mire, ya sabe que el Señor ya venció. Como dice Carmen, ¿qué me dices? ¿Ah? Sí, ya. Perdón, ¿qué me dices? Perdón. So, church, it's time to wake up. It's time to know that, you know, this might be the last run. So we got to stand up to the challenge. He already won. Jesus already won. Or didn't we know that? ¿No? Hermano, yo les pago. No le voy a pagar. Cuando yo digo that Jesus is one, ustedes dicen amén, ¿ok? Porque los que sí entienden no están, creo que, I was saying that, you know, whenever I say Jesus is one, they all have to say amen, because the ones that do understand English probably are thinking about that pot roast that they left in the oven. Okay. So, anyway, sorry. So, Jesus has won. Amen. All right. Okay, so, he has already won. All we have to do is just share it. People will look at you weird. That's fine. I want to spend the eternity with my Lord. That's where I'll have my best life. A good friend of mine, Mike Clark, he says the following. He says,
earth, our time on earth, for believers, is the closest to hell that we will ever get. Is the closest to hell that we will. But for those who don't believe, earth is the closest to heaven you will ever get. You decide. Hermanos, tenemos que recordar lo que dice mi amigo Mike Clark. Él dice, para el creyente, la tierra es lo más cercano al infierno que vamos a llegar. Y para el no creyente, la tierra es lo más cercano al cielo que va a llegar. Piénsalo. Decide hoy. Decide today. Choose whom you will follow. Escogeos a quién serviréis. Hoy es el día. Today is the day. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias porque sí, tú eres el vencedor. Tú ya venciste, Señor. Lord, we thank you because you are the victor. Y te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí, en este lugar, que no se ha rendido completamente a ti, que hoy sea día de salvación. If someone here has not completely surrendered their lives to you, today is the day of salvation. Señor, que reconozcan que todos somos pecadores. No hay uno justo, ni uno. Lord, that we may realize that we are all sinners. There's no one who is just, no one who is righteous. Solo Cristo Jesús te puede perdonar y te puede salvar. Only Jesus can forgive you and can save you. Llámalo hoy. Call upon him today. Pueden hacerlo así. You can do it this way. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Heavenly Father, thank you for sending your Son Jesus para morir en mi lugar, to die in my place. Te pido que me perdones mis pecados, todos. I ask you, Lord, to forgive me of all my sins. Y que entres a mi vida, and that you come into my life y me limpies desde la cabeza hasta los pies y todo mi corazón, and that you cleanse me from my head to my toes, but more importantly, my heart. I want to be with you forever. Quiero estar contigo para siempre. Amén. Amén. Para nuestros amigos que nos están viendo por el YouTube, for those of you who are looking at us from YouTube, Dios le bendiga. God bless you. Y hasta la próxima. Until next time. Ciao.